Me tiene hasta la... Explota, por Dios. Por favor, se puede quitar. O sea, me quiero sentar. Ay, se me fue una mala palabra. Hola, hola mi gente, bienvenidas, bienvenides a esta, su terapia semanal, su terapia grupal, donde usted viene a soltar las cargas. Nosotras somos las 3 brujas favoritas del internet. Recibimos las cargas, las limpiamos y le devolvemos energías. Oye, sí, lo que hacemos es limpieza. Somos un palito de estos que prenden y Un palo santo. Eso, ajá. Bueno, Jonathan es el palo santo. ¡Ay, no! Ya vamos a empezar. Oye, no aguantaron ni un minuto, 45 segundos y ya arrancó la bogotana. Decían que ella es la más cuerda, pero ustedes ven, es que deje que coja confianza, deje que agarre confianza. Bien feliz de estar con ustedes. Saludo a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que nos siguen. Gracias por su fidelidad. Hay gente que está súper... Jonathan tiene que... A ver, dilo, Jonathan. Dilo. La gente está súper al día siguiéndonos en los canales. Por favor, comenten. Y de hecho, quiero decirles que si usted nos escucha por podcast, sobre todo en Spotify, yo creo que el Spotify también, pero en Apple Podcast, usted puede darle rating al podcast de 5 estrellitas y dejar un Nice. comentario. Y si usted nos deja un comentario o una revisión, yo les prometo que las leemos y las compartimos aquí. Yo acabo de llegar, cuando estamos grabando esto, acabo de llegar de Bogotá. No recuerdo sus nombres, pero un saludo a nuestros fans en Bogotá. Eso. Sí, tengo que aprovechar. Gracias. Estuve en 2 lugares el sábado en la noche donde se me acercaron y me reconocieron por el podcast y tuvimos conversaciones muy chéveres, teológicas y chévere conocerle, chévere saber que están por ahí. Si me ven, donde nos vean, paren. Muchas gracias, de verdad que ha sido muy chévere saber que a veces uno piensa que estamos ahí tirando información en un void, pero saber que hay gente que de verdad nos escucha, que hay gente que Una aprecia el botellita espacio. al mar. Sí, porque la verdad este podcast nace para nosotros mismos, para pasarla bien nosotros mismos, pero también porque estamos hasta la madre de la desinformación y queremos compartir información mientras nos reímos y decimos las cosas que nos tienen hartas. Y como hay tanta gente que está bien harta, bien amargada, únase al club de los amargados, únase al club de la gente linda. Y como siempre, nunca estoy solo, soy como la Trinidad entre otras entidades y nos hacemos uno, somos 3 en uno. Soy Jonathan desde Nueva York y me acompañan. Febe, desde Guadalajara. Hola. Gracias. Pues, se supone que Ana María desde Boston. y aquí estamos bien felices de estar con ustedes. Bueno, ¿qué les tiene hasta la M esta semana? Me tiene hasta la M. El invierno. No Sí. más, basta. Horrible. Y va a nevar hasta el lunes, porque para las personas que les entiendo deben estar hasta aquí de recibir noticias de Estados Unidos, los entiendo. Se viene estas, ¿cómo es que se llaman? Estas cosas árticas. Un vortex, le llaman Un vórtice ártico. vórtice ártico. Gracias por el español. Ay, no, y se viene por todo lado. Sí, estaba viendo, mientras estaba en Bogotá este fin de semana, acá nevó y yo estaba muy feliz. Estaba compartiendo con la gente bonita de la iglesia colombiana metodista en Bogotá y les estaba diciendo, sí, yo sé que a ustedes les encanta la nieve y dicen, ay, qué bonita la nieve, claro, porque no tienes que bregar con ella. Así como Febe, que dice, ay, yo la extraño, porque Febe vio nevar en Boston quizás 2 veces y ya luego de una. No, sí vi varias veces y se había como acumulado un poquito la nieve y tal. Jamás vi así de que demasiada nieve. Una de las veces que Febe vio nevar, nevó bastante como para que pudiéramos jugar y hacer todo lo que hace un turista cuando ve la nieve por primera vez. Exacto. Y aparte vivíamos en una casa que nosotros no teníamos que paliar nieve. Venía un señor, Dios lo guarde, lo bendiga donde quiera que esté, y removía la nieve de la casa. So Febe les va a decir, ay, yo El lo señor extraño, César. mi. Pero Febe no tiene que bregar con eso o ir a trabajar o no. Igual que toda la gente que dice, me encanta la nieve porque lo ve en televisión y sí se ve linda, no lo voy a negar. A veces uno dice, coño, la verdad que qué bonito. Y uno le tira la foto, ay, qué cosa más linda. Ya cuando uno tiene que vivir entre ellas, es
Horrible. No, los dedos, o sea, lees un ratito y los dedos no se mueven, es terrible. Bueno, que nieve está lindo, ya nos habíamos quejado de esto, que ya se venía y que bla, bla, bla. Cae la nieve, para las personas que no saben. La mayoría de gente, al menos donde yo vivo, no les gusta por alguna razón limpiar la acera de su casa. Y la gente va pasando y va caminando y eso se va volviendo hielo. ¿Y qué pasa? Uno es una persona que confía en que uno puede caminar por la acera y a veces no se ve la nieve. Las caídas que me he pegado. Parce. Y ahora esta que se viene con lluvia gélida, combinado con nieve, que hace que Que la nieve sea conducir y conducir es súper peligroso. Además, no la ves en el piso, igualmente se ve como asfalto y lo mismo te pegas unas caídas, unos golpes. Es horrible. Es diabólico. Es diabólico. Yo estaba. Basta. Sí. O no puedo esperar a estar en Colombia. No, leí un artículo que estaba diciendo, una noticia que estaba diciendo que en Nueva York esta semana va a estar más frío que en Alaska. Por favor, o sea, No. ¿dónde? Nuevamente, este es el tercer programa que lo digo. Gracias, Febe. ¿Dónde está el botón? ¿Quién lo tiene? Apriételo. Lléveme. O sea, ya. El rapto, tanto que lo han anunciado, ya es hora. Bueno, pero no se meta por allá, que de eso vamos a hablar ahorita. Es cierto, es cierto. Febe, ¿qué te tiene hasta la M esta semana, Febe? Y me tiene hasta la madre la gente que se queja de la nieve. No se queja. No es cierto. Tienen toda la razón. Tiene hasta la madre esta gente que se queja del invierno. O sea, no tan bonita nieve. que es la nieve. No es cierto, los entiendo perfectamente. A mí me tocó como muy poquito, yo la disfruté mucho y corrí, ¿saben? Así como que bueno, la disfruté, ya me voy. Y la gente que te ve piensa que te encanta, que tú creciste entre la nieve. Sí, te que tú sí naciste para el invierno. Sí, Es que la verdad es que sí, a mí me tienes gusta todas las mucho. características de esas que corren con pantalones de yoga al lado del río en Boston. Hay más atrevidas, hay unas que salen sin medias. Y yo espero que sí esta falta de respeto. No, sí. Sí, no, yo vi una gente ahí también corriendo en shortcitos y tal. Y lo peor es que ni siquiera la piel se les pone morada. No, tengo una amiga que decía que es que tienen la piel de burro por todo el mal que han hecho en su, su vida, en sus antepasados. Ya como que no pueden bailar porque no tienen alma, porque ya han hecho tanto mal, han sembrado tanto odio en el mundo y encima pues la piel ya, o sea, ya no, nada les afecta. Ya está Eso decía una amiga en el seminario, Dios la guarde donde quiera que esté. Febe, ¿qué te tiene hasta la M, perdón? Me tiene hasta la madre las prisas, este rollo de ir siempre a prisa a todos lados, de levantarte temprano, de llegar a un lado, de apúrate porque vas a otro, o de simplemente apúrate porque ya vas a llegar a casa, y a casa tienes que llegar a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Justo esta semana regresé a clases y Dios mío, no me acordaba de verdad este trajineo y esta carga mental y esta pesadez con la que es ir a trabajar y luego ir a la escuela y luego regresar, tener consultas, tener como incluso interacción social. Híjole, es bien difícil. Y yo soy muy ¿cómo decir? Me odio llegar tarde, odio llegar tarde. Entonces siempre me estoy presionando para llegar puntual o 10, 15 minutos antes para acomodarme, para tal y no sé qué, ¿no? Sobre todo con mis Eso es una pacientes. característica muy importante de tu gente. Le gusta estar a tiempo en todos lados. ¡Ah, que no! Los blanquitos, claro. Ay, Mira, Febe. Jonathan. Mira, Febe está hoy. No pude ni terminar la oración. Es que, ¿sabes qué? Yo no soy gringa, yo soy mexicana. Bueno, pero Y los mexicanos no llegamos temprano a ningún lado, ni a tiempo, pero yo sí. Pero es raro porque nosotros en Latinoamérica creo que sí existe, es una mala costumbre que hay de llegar tarde. O sea, de hecho para mí, esto va a sonar estúpido y en verdad no lo es, pero para mí es un choque cuando he visitado Colombia después de estar un tiempo afuera, porque me choca que la gente llega más tarde y es como, pero hablamos que era hasta ahora, ¿qué es esto? Pero al mismo tiempo, todas las actividades las empezamos súper temprano. O sea, toda la vida, yo no sé ustedes, pero yo en la escuela, cuando estaba en la escuela, empezaba clases a las 6 de la mañana. ¿Qué es ese descaro? ¿Es en serio? 6:15. Bueno, yo empezaba a las 7. Es horrible.
Y 7, perdón, a mí me tocó toda la universidad 7 de la mañana. No, Yo no, lo no, no, no. odié. No, no, no. Pregrado y No. maestría. Sí, hasta Horrible. las 7 de la No mañana. tiene la cabeza para pensar Ahora esa que hora. lo pienso, sí, a mí me tocó una clase de maestría en la Javeriana cuando estaba haciendo el intercambio a las 7:30 y la sufrí, la Es sufrí. No, sí, Es yo horrible. yo Esa para entrar prisa, siempre uno está corriendo y todo tan temprano. sí, no, y aparte mi cerebro, o sea, si yo me despierto ponle a las 6, ¿no? Para estar en un lugar a las 7, 5:30 para estar en un lugar a las 7. Yo desde que llego al lugar como a las 9 de la mañana, como que apenas a las 9 se prende mi cerebro y es como de que, Yo sé. aquí estoy, no sé cómo llegué, ¿qué onda? Empiezo a saludar a todo mundo. A No, sus mi cerebro horarios, no mis Qué horarios funciona. horrible. laborales también era súper No, temprano. eso no sé, eso no te dio. Y Eso no. no te dio. Pero sí, hoy estoy hasta la madre de las prisas, estoy hasta Ujú. la madre de estar siempre corriendo. Y pues eso, ni hablar. Estamos hasta la madre de ser adultos. Ay, sí. Ay, Ay, sí. Había un anuncio en Puerto Rico, un comercial de las tiendas Toys R Us, y puedo decirlo porque ya no existen. Pero Toys R Us tenía un anuncio que decía, una canción que decía, yo no quiero ser grande, yo no quiero ser grande, yo quiero ser un niño Toys R Us. Y cuando uno era niño, salía esos anuncios y uno decía, sí, yo sí quiero ser grande. Qué ridículo, estúpido, e ignorante yo era. No. En verdad, yo no quiero ser grande. No quiero. Yo creo que cuando uno era niño tenía la idea que cuando fuera grande, pues uno iba a comer helado cuando quisiera y uno iba a Sí, tener los juguetes que Ibas a tener quería. dinero. sí, Nadie le dijo, no, nada de los impuestos, sí. de trabajar. A mí me tiene hasta la M la falta de modales en la gente, en los lugares públicos, o sea, en verdad. Cuando digo falta de modales, a mí no me molesta que no me digas gracias, por favor, y whatever. No es como, no, sino que, miren, y no estoy haciendo un juicio valorativo de toda la gente. Estoy haciendo un juicio valorativo de este momento, este espacio, este lugar. Dos, como les dije, viajé a Colombia. Yo odio los aeropuertos. Odio lo que pasa en los aeropuertos. Y Ana Odias los María, aviones, los baños de los Baños, aeropuertos. los baños. sí, odio. Y no me pasó que esta vez no vi nada, pero sí escuché los conciertos. O sea, literal, los conciertos, las Tenías una trompetas. tarea. Tú tenías una tarea. Exacto. ¿Pero qué Traernos iba a hacer? videos, traernos ¿Grabar para que escucharan el evidencia. concierto? Te pones encima del inodoro, te pones hacia arriba y Sí, grabas. y presa la marica. No, o sea, no. So, miren, me pasó cuando llegué a Bogotá, y lo digo de nuevo, con mucho respeto, y no estoy haciendo juicio valorativo de la gente bogotana o de los colombianos. Ese Jonathan, Cuidado. un programa sin programa, ¿no? Dice alguna cosa sobre Colombia. Pero, no, perdóname. Primero que Bogotá está hermoso. El comunismo los tiene bellísimos. O sea, llevo 8 años sin ir a Bogotá y llegué esta vez a Bogotá y yo dije, coño, tráigame en este comunismo, por favor, porque Bogotá está muy bonito y pero no quiero hablar de eso. Bueno, el punto Mejor es, no te metas por ahí. no quiero hablar de eso. El punto es que llego y esta es la primera vez que me pasa, porque yo he ido a Bogotá muchísimas ocasiones en el pasado. Esta es la primera vez que llego a migración y había un degenere en esas filas. Y yo pensé que habíamos llegado mucha gente a la vez. Entonces, esta persona, hay una fila que dice extranjeros, hay una fila que dice biométrico, hay una fila que dice nacionales o ciudadanos. Y había una cuarta fila para personas que tenían vuelos de conexión, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego al frente, a la parte donde te dividen paz, esta persona va, Yellow Line. Me habló en inglés diciéndome que me vaya a la línea amarilla. Pero me habló tan horrible que yo le dije, habla español. Y me dijo, pues la línea amarilla. Y le dije, ok. Y cuando llego a la línea amarilla, me fijo que hay como 4 gringos, 19 latinos. Y yo dije, bueno, pero es que también hay tanto latino con ciudadanía americana, o a lo mejor vienen de otros países. No, porque tú sabes que todo el mundo está agarrando su pasaporte en la mano y veo todos los pasaportes colombianos. Rojitos. Y yo dije, coño, pues ella me mandó para el Yellow Line. Pues entonces estoy mal ubicado. Qué vergüenza, qué oso, no. La llamo y le digo, amiga, yo creo que estoy en la línea equivocada, porque yo veo que hay mucha gente ciudadana aquí. Y me dijiste el Yellow Line, yo no soy ciudadano, no me metas aquí porque voy a llegar allá al frente y de pronto me hacen pasar una vergüenza o algo así, estoy haciendo algo mal. Y ay, que todo el mundo se metió en la fila donde les daba la gana. Y porque hicieron eso, estuve
1 hora y media ahí en una fila con un calor del demonio. ¿Por qué la gente no sigue instrucciones? Me tiene hasta la M que la gente no siga los letreros. Por favor, por alguien, alguna persona se le pagó un montón de dinero para que pensara en un proceso para agilizar o hacer más eficiente el proceso. Por favor, lea el letrero. Y aparte, en Bogotá, la oficina de migración tiene como unos cristales que te dan hacia donde recoge las maletas. Y es como que tú ves que la meta está ahí, la puedes tocar, la puedes saborear, pero no puedes, es como un infierno. Horrible, horrible. Me tiene hasta la M. Por favor, sigan las instrucciones. Qué Háganos la vida a divertido. todos más feliz. Acá en México también somos así, por Sí, favor, pero creo que sí. en Puerto Lo Rico no, más Creo que lo más divertido de acá en México es que cuando te dicen qué hacer, no lo haces. Pero Ujú. nosotros, o sea, como personas, como ciudadanos, te pones de acuerdo y lo haces, mm, ¿sabes? Entonces, eso es como a mí me gusta mucho porque es como ¿cómo decir? Como una anarquía bien divertida, ¿no? Como bien bonita, en la que si te Sí. pones de acuerdo con, no sé, con tus amigos o con la gente que va llegando o así, por ejemplo, aquí no se usaba antes que hicieras filas, ¿no? Para subirte al camión. Y de repente la ves y la gente se pone de acuerdo para hacer fila y para subir al camión. sí. Hay un grupo de WhatsApp en el que te van avisando por dónde va el camión, ¿no? Y eso la gente se puso de acuerdo de que tú estabas esperando el camión y era así como de que, oye, ¿qué camión estás esperando? No, pues que fulanito. Ah, es que sabes qué, como hay 4 unidades nada más y como salen cada hora o cada media hora, digo, cada 40 minutos, hicimos un grupo de WhatsApp. Ah, pues me agregas. Y eso está bien chido, está bien bonito, pero Está bien cuando nos chévere. dicen algo, es como de, Pero no sé si les pasa, porque Puerto Rico, cuando la gente conduce, los puertorriqueños que conducimos en Puerto Rico, nuestros carros, nuestros vehículos, hay leyes de tránsito que no las pasamos por donde no nos da el sol. Pero cuando el puertorriqueño aterriza en la Florida para ir a Disney, no, o sea, claro, no, utiliza todas las respetas límite de velocidad. ento es todo eso. En Puerto Rico que se lo lleve el diablo. Entonces, no sé si pasa a ustedes, porque estas mismas personas que estaban haciendo esa cosa de ocupar filas que no le corresponden, no lo harían por su vida si aterrizan aquí en Nueva York. Sí, 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 sí. Igual acá, ¿no? Igual acá, las personas que cruzan la frontera, es como acá en México pueden pasarse todas los señalamientos, las reglas de tránsito, se las pueden pasar por donde se les dé la gana, Ujú, y ujú. nomás cruzan la frontera y respetando el límite Sí, de velocidad, sí, sí. respetando el paso peatonal, ¿sabes? Como Y por son los mismos que dicen: "Ve, es que los gringos todo por eso es que son así, ve, el sí, claro, capitalismo todo ordenado". Tú claro. estás desordenando. Tú eres el desorden en tu Sí. país. Si quieres que las cosas se ordenen, sigue el bendito fuñido letrero. Muchas gracias. Y muchas gracias a la gente que está trabajando ahí, porque de verdad, si yo hubiese sido la empleada que me dijo cuando yo vi eso y entendí lo que estaba pasando, dije: "Claro, con razón". Ella me gritó: "Yellow line", porque, yo también estuviese gritando. En verdad, la gente respeten. Bueno, ¿qué nos tiene hasta la M colectivamente, mi gente? Va un poquito también ahí con la situación de ser millennial. Y es que estamos hasta la M de los momentos, de vivir momentos históricos. No más, basta. Nos dijeron en algún momento dado de nuestra niñez que podíamos hacer historia, que No, íbamos a ya, hacer historia, que teníamos el potencial de hacer historia, pero ya. nadie nos dijo que íbamos a vivir todas las historias, todos los momentos históricos en un espacio de vida. Como millennial, no recordamos un mundo sin urgencia, sin crisis. Estamos hasta la o sea, ¿cómo se vive en un mundo cuando el fin del mundo parece que nos respira en la nuca? O sea, Desde que yo tengo 13 años, desde que escuchaba esas canciones del Marino ese. Cristo vino y su pueblo se llevó. Yo me acuerdo que cuando estábamos cuando para entrar a la iglesia, vea, a uno lo ponían a hacer fila, porque esas iglesias sí lo ponen a uno a ser bien organizado. Entonces los ponían a Por hacer favor, así el pastor de filita, esa iglesia vaya para el aeropuerto de Bogotá, lo necesitan. los organizaban así en filitas para que uno fuera llenando las sillas acorde, bueno, en fin. Sí, todo organizado, porque es una mega iglesia. Y Ya. entonces pasaba un señor vendiendo revisticas. Yo no sé si ustedes tuvieron eso. Era decían: "Las señales, aquí ya están". Y entonces decían: "Hambre, guerras".
rumores de guerras. O sea, claro, eso fue hace muchísimos años. Y uno miraba al mundo y uno decía, buenos, ¿Es cierto? guerras aquí, allá, Rumores de guerra. rumores de guerras, pestes, enfermedades. Claro, estaba todo el checklist. Pero, parce, desde ese entonces es como si tuviéramos como que nos Todo. dieran una bingo, una carta de esas de bingo, Ay, sí. y todas tenemos, en todos los años tenemos alguna tragedia, alguna cosa Literal. horrible que está pasando en la humanidad. Yo no sé si ustedes se Es como, por acuerdan, favor, no más. había un tratadito, como de esa revista que tú dices, un tratadito, cuando después del 9 en los Estados Unidos, Mm. que Bush se va a la guerra con Afganistán y luego en Irak, había un tratado que comparaban la foto de Saddam Hussein con Nabucodonosor. A mí nunca se me va a olvidar porque yo quedé traumatizado. ¿Tú Porque, nunca viste la del Papa con el anticristo? obvio, yo escuché sermones que decían que el Papa tenía los 3 6 escondidos debajo del solideo, Yo me del acuerdo gorrito, que utilizaban ese Cuando texto que está en el Apocalipsis que había la recibido. gran ramera. No, que en el Apocalipsis habla de que sería herido un par de veces y pues él en realidad lo hirieron. No voy Sí, a dar sí, detalles para que no nos sí, censuren. sí. Y eso le pasó a él y decían, sí ve, mire, ahí está, Ahí el está. anticristo ya. pues había un papa que era como alemán, ¿no? Que decían que ese era el Polaco, anticristo, no sé qué, polaco, sí. polaco. Bueno, vino, primero fue el polaco, No, primero fue, sí, exacto, que, primero fue el que era polaco, Juan Pablo II, y luego el alemán, que es Ajá, exacto. Ratzinger. ese. Yo Pero decía, todos bueno, han ya, sido, yo decía de que, bueno, ya sí un papa negro, ¿no? Ya el papa negro es porque ya se va a acabar el fin del mundo. O sea, ay Dios, era, porque acá eso es lo que se escuchaba. Sí, Cuando sí, haya un sí. papa negro es porque ya se va a el acabar el racismo mundo. sí es una Sí, no, cosa muy. miren, Obviamente, claro. nosotros hemos vivido el boom del internet, de pasar de la línea de internet que uno tenía que, en mi casa había un horario permitido para eso, porque ¿Cómo era el sonido? ¿Cómo era el sonido? había que desconectar el teléfono y conectar el módem y luego era como que y Me uno tenía que encanta. esperar ahí viendo Uy, ¿a usted no les tocaba que tocaba esperar una noche entera para que bajara una canción? dependiendo. Sí, LimeWire. Sí, Yo tenía LimeWire sí. para y luego la Bajar bajaba canciones Lime, cristianas. oh my God, la bajaba LimeWire. si no era la canción que quería. A mí me pasó. Va a O bajar eran canciones de Rojo. ¡rojo! ¡Dios! Además, todos inocentes, parce. ¡Qué No me avergüenzo del bonito! Va evangelio porque es porque poder de Dios. Eso era como ser cristiano rebelde, cantar de Rojo. sí, No, y más. sí. Oh, pero espere porque usted se está saltando. Tuvimos el Sí, te cambio estás de salvando mucho. internet y Ajá. también tuvimos los cambios en los teléfonos. Si no, vino como que de pasar de teléfonos así bien grandes, que mi mamá tenía uno, pasamos a los teléfonos de bolsillo. No, pero espera, momento, porque es que eso es la gente que es parte de los Estados De los Unidos. celulares. Porque los teléfonos celulares, sí estaban estos grandes, que eran, nosotros les llamábamos teléfono panela, porque eran Con el grandísimos. Pero yo no sé ustedes, pero eso los tenía gente que tenía mucha plata. En mi país, o sea, yo he visto películas de los Mm, años 80 que la gente tenía sí, eso allá no se veía, eso lo tenían algunas personas. Ya luego, después de que los celulares panela ya comenzaron a tener más pequeñitos, ahí se comenzaron como a volver más populares. Yo sí. no sé si, bueno, ahí le pregunto a la gente que nos está escuchando si les pasó una experiencia similar. pero Mi a mamá mí tenía uno así grande. yo me Panela. acuerdo Sí. que antes forzosamente tenías que tener línea de teléfono, o sea, en tu Sí. casa. Y entonces a mí me tocó que mi abuela, por ejemplo, todavía tenía estos ay no, qué vieja estoy, Dios mío. Ay, sí, mi abuela de parte de padre Bueno, tenía uno de esos también que uno. Ajá, muchos años yo no tuve teléfono. En mi casa no había ¿en tu teléfonos. casa? ¿Y cómo sobrevivían? Éramos pobres, éramos pobres. Lo que tocaba era pedirle a alguien más que tenía teléfono, que si nos tenían que Ana María, llamar o Ah, algo. es que como lo dices sí. así. No, No me estoy riendo de la situación, me estoy riendo de cómo Ana María ¿cómo lo lo pone, dices? como Ana María lo dice. Sí, entonces eran estos Sí, teléfonos de que le Sí, sí, marcabas con sí. el disco y ujú. luego eran ya teléfonos y luego llegaron los teléfonos, inalámbricos, Inalámbrico, ¿no? guau. Uy, eso. Ay, las contestadoras. Uy, También. ¿eso era? Después de eso tuvimos los teléfonos de bolsillo, que fue como un boom. O sea, los Pero ¿cuáles? ¿Los Nokia. que parecían toalla higiénica? Porque habían unos que parecían toalla higiénica. ¿Te Sí, acuerdas, Febe? se abrían No, como los que así, pero parecían tenían como un un cosito. 8.
Sí, sí, sé cuál tú Es que dices. nosotros le decíamos cacahuatitos acá. Cacahuates, Sé nosotros le cuál tú decíamos dices. toalla No, higiénica. era un Nokia, Muy largo. era un Nokia que yo me antojé de él porque siempre he sido bien gay, la verdad. Yo me antojé de él porque el anuncio era como una modelo en New York caminando y ella sacaba el celular así y era un celular chiquitito, 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 Nokia, y era como que Ah, era pero como tú estás muy hablando del 10, como el Nokia 1090, esto pero estaba ese Nokia, que ese Nokia, si yo pudiera conseguirme uno de esos, hoy en día me lo conseguía. indestructible, La batería duraba 8 indestructible, días. Era el de la viborita, indestructible. ¿no? El que El traía de Sí, la la viborita. viborita. sí. Yo tuve ese chiquitito y tuve el Nokia 3360, que eran por minutos. Uno tenía que comprar la tarjeta y cuando te iba a llamar te decía, usted tiene 18 minutos para completar esta llamada. Y sonaba. Y te cobraban por caracteres, ¿no? Que escribías en los mensajes. Sí, pero yo Te no te mandaba, en aquel te momento cobraban como que por Oyes, caracteres. no estaba sí. tan wow los textos. Yo me acuerdo con eso de los minutos. Yo creo que eso fue algo que en nuestra generación fue muy interesante porque creo que a mí me dio un sentido del tiempo muy distinto. ¿Qué tanto puedo comunicar? 59 segundos, porque tú sabías que una vez se volviera 100, ya te Sí. comenzaba a cobrar el segundo. Y yo no sé si a ustedes les pasaba, pero uno decía, ah, ya se me pasó otro minuto, hablemoslo hasta Sí, hasta el final. Y eso tenías pasa, que sacarlo. eso quizás le pasó a los Gen Z con Twitter, porque tienes que aprender a comunicar todo en 80 caracteres. Ya veníamos nosotros así como fogueados de eso, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho que cuando mandabas mensajes de texto sí los tenías que contar y sí eran así como Sí, tenías que sí. mandar ciertos caracteres para que no te cobraran o, Ujú. sí, ¿no? Entonces nosotros ya veníamos bien Yo me acuerdo entrenaditos, que, pues. Pero recuerdo yo, cuando salieron los celulares de tapita, los que se abrían. ay, esos son Y tan yo, bonitos. y nuevamente, que al fin, cuando salió el Motorola Razr. El Motorola. My Para God, mí eso ya era mo- para arriba. Era muy bonito. yo me moría y yo lloré y yo pataleé y lloré y pataleé hasta que mi abuelita, te amo, abuelita, mi abuela es la mejor del mundo. Mi abuelita me complacía para todo. Y yo le lloré a mi abuela y mi abuela fue y me compró el Motorola Razr color plateado. Lindo. Yo vivía y yo quería contestar el del motor. Yo quería que me llamara la humanidad. Es que era muy chévere. Sí, hacer ese movimiento de... Y entonces cuando tú lo abrías era así todo finito y no se lo ponía en la oreja y uno se sentía Rockefeller, uno se sentía, olvídate, yo estoy en Manhattan, aquí en mi limusina, feliz. Sí, yo tuve ese y luego de eso entonces fue que salieron por primera vez los BlackBerry. Y Sí, pero espérame, que creo que por esa época, corríjanme, gente que está allá afuera, sí empezaban algunas redes sociales, pero yo el personalmente no las usé MySpace. mucho. Salió MySpace Bueno, pero estaba el y Messenger. estaba Messenger. Es que Messenger. me acordé, porque cuando decía lo de los mensajes, Pero MySpace fue antes de Facebook, porque el Sí, Messenger sí, era mucho antes, fueron antes, pero pero estaba Messenger 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 fue MySpace y era de había otro que se MSN. llama Hive. de Microsoft, creo, sí, era. Y Messenger era sabes como un también chat. sabes también que existía, yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero existían unos chats Los chats, eso estaba diciendo. que eran X, que te Te Sí, metías metías con a una página salas y tú web. no sabías con sí. quién No hablabas. sabía con quién estabas hablando. Y yo siempre me metía a los cristianos. Uy, yo no. Uy, ¡Qué ya. boleta! Yo me metía a los cristianos. Yo supe que existían estos chats porque yo estaba haciendo mi último año de high school, que sería como el senior, que creo que le llaman aquí en Estados Ajá, Unidos, mi último año para empezar en la la universidad. universidad. Y ahí yo tuve acceso, en ese trabajo tenían acceso a internet, porque yo no tenía computador ni tenía internet en casa. Y ahí fue la primera vez que yo tuve como más, o sea, de verdad que empecé a ver esto del internet. Y yo me acuerdo que ahí fue que yo supe que existían. Y eso fue lo máximo, que uno se metía a esos chats y la verdad es que lo que había era un montón de gente toda depravada. Sí, horrible. Sí, lo era. Yo no sé si ustedes llegaron Lo a ver las era. Era computadoras en cierto. blanco y negro. Yo llegué a ver computadoras en Sí, blanco y negro claro. porque mi abuelita Con el trabajaba. disquete. Sí, mi Ah, abuelita trabaja y luego sí. para el high school, yo fui a una high school. Saludo a Ashley Goitía, Ashley, te amo. Ashley y yo fuimos al high school juntos y fuimos a un high school vocacional donde estábamos estudiando para ser asistentes administrativos.
Y entonces en las escuelas, en las clases tenían computador y nosotros teníamos que tener un disquete de esos por clase para grabar la información, todos los documentos que íbamos, porque eso es lo que, y se los dábamos a la maestra y la maestra tenía que ir disquete por disquete para corregir los trabajos. O sea, y Wow, aprendimos a sí. typear así bien rápido, hacer como que a escribir en el teclado súper rápido y hacíamos competencias de quién escribía más rápido y todo. Yo también tuve ese tipo de formación. Yo en la secundaria, yo llevé todavía mecanografía. O Sí, sea, Yo yo estudiaba también, de que tenemos claro. mecanografía y máquina de escritura rápida. escribir y tal, Y tenías que cubrirla, sí, pero con una la hoja. cuestión es que mi Sí. colegio no tenía mucha plata, entonces nosotros tuvimos esos computadores que nos lo dejaban ver por ahí 5 segunditos cada semana, pero para escribir no eran computador, sino eran máquinas de Las máquinas de escribir. escribir. Maquinillas, ¿Cómo es que se llama? De esas que eran Todavía. como, bueno, al menos eran maquinillas. Le electrónicas. decíamos en Puerto Rico maquinilla, no sé. Nosotros le llamamos máquinas de escribir. Y luego después fue el fax. Yo me acuerdo mucho del El fax porque mis fax. papás trabajaban en una editorial y se mandaban Ah, muchos fax. Y entonces era de estarle cambiando el rollo y Sí, hablar sí, para que, sí. ay, me das tono de fax y ya les das tono de fax, entonces te mandaban las hojas. Dios, eso fue hace Ese muchos fax fue, a años. mí me explotó la cabeza. Yo nunca entendí cómo Parce, funcionaba estamos esa muy tecnología. Ahora uno le viejos. toma una foto, lo escanea, ya está, pum, toma el fax, ahí tienes el documento. Dios mío. Y luego de eso, cuando salió los smartphones, que eran los primeros smartphones fueron los BlackBerry, que el primero que yo vi fue Debatible. o sea, sí, ¿no? No, es que la gente tiene ese debate de si los BlackBerry eran realmente smartphones. Y dicen que las Bueno, smartphones fueron más cuando Samsung sacó sus primeros Galaxies, que eso fue como que en 2000. Que no fue no digamos, no es importante para este programa ¿Por qué no fue el decir el iPhone? 2000 whatever. El primer Bueno, smart. aunque 2006, 2005, bueno, por ahí por esa época. Bueno, yo recuerdo ver el BlackBerry porque mi madrina, abogada, tenía uno. Y entonces Así, era eso lo como que, utilizaba la gente súper wow. importante. Sí, ella era como que, mira, no sé qué. Ella lo usaba. Y entonces, una vez me lo prestó, como que me dejó, ella estaba trabajando y me dejó en un centro comercial. Y me dijo, vete al centro comercial. Y yo iba por el centro comercial casi de que enseñándole el BlackBerry a todo el mundo. Iba caminando así como que, perros, yo tengo un Y BlackBerry. la gente comenzó a utilizar estos audífonos, ¿se acuerdan? Que eran Bluetooth. Sí. Ah, pero eso ya No, fue pero de eso mucho ya vino de después. mucho después, No, mamita. Sí, no, no. De los BlackBerry, bueno, claro. No, El BlackBerry no tenía Bluetooth, ¿o sí? No. no, es que eran unos audífonos que, claro, era otra tecnología. No, tal vez no era Bluetooth. Alguien me corregirá. Bueno, se nos ha olvidado el CD player, Ay, De los este, portátil. cassettes CD, claro. O sea, Yo portátil. todavía tuve un Walkman. casetera. ¿Ustedes no tuvieron casetera? Yo tuve Claro, casetera. Sí, Y sí, claro. aprender a regresarlo y claro, reparar la con Sí, cinta. el sí, hasta el sí, sí, sí. lápiz. Yo Es aquí todavía más, tengo un cassette radio. O sea, yo tuve radio. radio por mucho tiempo y A yo mí vine me a tener tocó mi primer casetera, así que yo, pero ya bien grande. Y Mi prima. yo nunca tuve Walkman. ¿Ah? a mí me tocó grabar canciones del radio a cassettes para Ay, poderlas es escuchar verdad, uno después. hacía eso. Hacerlo, sí, los playlists le dirían ahora. Los Ajá, exacto. los mixtapes. Yo tuve un radiecito, que era de esos radiecitos que uno tenía que darle la vueltica para sintonizar, Sí, Ajá, sí, sí que sé ujú, cuál tenía es. los de números aguja, ¿no? grandecitos, y yo alcancé a tener teléfono, De aguja, vete pa'l. esto, ¿cómo se llama esto? Televisor a blanco y negro. Yo alcancé a tener un Ah, no, televisor a no, no. blanco y negro de ese que tienes que darle la vuelta con la mano. No, yo no. Pero Ah, mi primer Walkman, yo creo que yo tendría como 10 años cuando lo pedí en Navidad. Ay, no, ustedes fueron unos niños riquillos también. Perdón, pero pues yo lo pedí en Soy una Navidad resentida social. y mi primer cassette, para los puertorriqueños que nos escuchan, mi primer cassette fue Remy, que me regaló mi abuela. Remy es un payaso cristiano que abogaba por el planeta, por salvar el planeta. Tenía una canción Mm, que decía, vamos a salvar nuestro planeta. qué tierno. Y tenía un programa también de televisión en Puerto Rico. Y ese fue mi primer cassette. Y recuerdo tener un CD player que el primero que me regalaron, todavía esa tecnología de el anti-shock, que tú sabes que que si uno lo movía hacia, y empezaba a brincar la canción, pues Ah, había unos CD player sí. que tenía una tecnología que se llamaba anti-shock que evitaba que eso pasara. Pero el primer CD player que yo tuve, que me acuerdo que era de marca Sony y color gris, no tenía Mm. ese anti-shock. So uno tenía que tener súper cuidado
cómo ponías Mm. el CD player sobre la mesa, porque si lo ponías muy rápido, entonces empezaba a brincar el CD. Y me acuerdo mi mamá, mi abuela, comprar un carro que ya podía tener CD player. Sí. Entonces, en el Oh. carro mi mamá tenía un álbum de CDs, Ajá, o sea, ajá, sí, sí, así, sí, sí, sí. que Sí, iba, ajá. que iba de ¿Y podía Ricardo ser así como de que Sí, súper sí, largo entonces con Como un las era, estribillo? torrecitas. Ah, sí, no, pero eso era en la casa, pero en el carro mi mamá tenía toda una carpeta de CDs en Sí, el sí, sí. carro, Sí, sí, entonces sí. era como que sí íbamos a escuchar y iba de Ricardo Montaner al CD cristiano, o sea, porque era lo que ella quisiera, o sea, porque mami era Como se así sintiera. ecléctica, sí, ecléctica, Vengan, ¿y ustedes no tuvieron esas antenas de los televisores que si se movía un poquito se perdía la señal sí, y que le sí, tocaba a uno como, claro, sí, claro, sí, sí, yo sé. y Mi mamá tuvimos, mi mamá perdón, mi mamá decía que ella era el control ella era el control remoto de mi papá, porque no había control remoto de la televisión. Entonces, mi mamá se levantaba a cambiarle así de que con botones en la televisión. Era como un pad así, y que pues las televisiones yo eran fui el control remoto cosotas. casi Sí, toda yo también la era el control niñez. remoto. Yo también era el cámbialo control Ana remoto de la María, y Ana familia. María así, Pero luego, Sí, sí. pero toca volver. Comenzamos a tener teléfonos inalámbricos, luego los teléfonos estos pequeñitos y celulares, luego claro, ya los de comenzamos a tapita, tener los de tapita, smartphone. BlackBerry y ya entramos a los Sí, smartphones. yo hice casi un pacto con Satanás para poder tener el primer iPhone. O sea, literal, de que lloré. ¿Tú te fuiste a iPhone? Sí, sí. Yo sí tuve mi Galaxy. No, Yo sí gracias a comencé Dios. con Samsung. No, el Señor me enseñó. O sea, cuando uno conoce a Cristo, uno no vuelve atrás desde el principio. Y Dios, esa tan pronto el evangelio de Apple estuvo disponible, Dios me guió por ese camino de la verdad y la vida. Y he sido iPhone desde el También, primer iPhone ay, hasta hoy. también no Pero inventes. espera, Ay, también no inventes. No es lo mejor de la vida el iPhone. porque Sí lo es. todos tuvimos que haber tenido alguno de esos computadores gordos que eran todos súper pesados, Yo que tenían sí. una CPU Todos, claro, grandísimas. sí, Claro, claro. sí. Y Windows tuvimos 98, Windows portátil XP, a tu, 97, wi- 95. Yo sí sí, tenía Mac, Windows 96. perdón, pero yo en computadora de escritorio, mi papá trajo la primera Mac que era como que, bueno, Que era de el color. Ay, no, no, esa Febe tenía toda bullshit. tenía una bolita y luego tenía como el palito y tenía la pan Ah, no, pero eso ya era más avanzado, porque el primero fue que era sí, como que venía con color, que con tenía así colores. Ajá, sí, esa como no un la tuve. grande y Sí. era con color. Y luego vino ese, que era como la bolita y la Ah, pantalla más. Sí. nosotros Pero tuvimos entonces esa y esperen, yo me sentía de comenzamos que a tener portátiles, teléfonos inalcanzable. inteligentes. ¿Qué fue los otros cambios? Ya teníamos que televisor de pantalla plana con, ¿cómo se llama esto? Control Control remoto. remoto. Y Me luego, asusté, dije, ¿a dónde va a llegar esta conversación? Veo y luego, redes sociales. Eso fue un... el MySpace. ¡Ah! El El MySpace, MySpace. yo MySpace, Yo nunca tuve amaba MySpace. yo sí MySpace, yo tuve. amaba, o sea, de Yo nunca lo verdad, entendí. para mí ha sido la mejor red Yo no social, tenía porque computador. aparte conocí un montón de música, o sea, conocí un montón de artistas que hasta la fecha yo veo y digo: "Ay, yo lo conocí en MySpace", ¿sabes? Estaba Mira. increíble. Si yo pudiera cambiar MySpace por Facebook, sin Eso he problemas. escuchado que hay mucha gente que hubiera preferido ese. Yo no recuerdo, o sea, yo sí tenía MySpace, pero no me parecía tan divertido. A mí Facebook, cuando salió Facebook, yo recuerdo la edad que tenía y no la voy a decir, pero recuerdo la edad que tenía, recuerdo dónde lo escuché por primera vez, que existía algo llamado Yo me Facebook. rehusé, No, yo me rehusé. Y Yo todo el mundo me tuve y invitaba. nunca lo pelé. Como que tuve y lo dejé ahí, lo dejé y lo dejé, hasta como que hubo el boom. Y me acuerdo que cuando tenías Facebook, tu primer amigo era Tom no sé qué. Yo no sé si Uy, no, ustedes se esa acuerdan. Febe tiene re buena yo no memoria. recuerdo eso. Era Wow. un Tom no sé qué, todo mundo tenía a este vato de amigo y en su foto, pues, ahora era un gringo. Y yo me acuerdo porque me metía a o sea, que a Facebook y era el único Yo que no tenía de recuerdo eso, amigos. no sé si realmente hubo alguien llamado Tom que utilizaba un perfil llamado Tom y estaba tagueando a la gente en México No, para no, trata no. humana. Por favor, pongan en los comentarios si ustedes abrieron su Facebook y tuvieron algún Tom de amigo, Nos toca hacer este pongan reel. Por pongan favor, pónganlo en los comentarios.
Sí, Y diga pongan de el dónde usted nos apellido, habla, porque yo quiero saber si esto fue pongan el un scam que le apellido. hicieron a los pobres mexicanos. No, se Ah, los prometo es que yo que no me era acuerdo de eso. algo, sí, Eso fue todo algo de mundo, Guadalajara. todo mundo. O sea, No, es más, allá déjenlo había busco, a ver si algún todavía lo tengo. gringo tratando de engañar a estos pobres mexicanos y trata humana. No, No, se los prometo. Eso Van a ahí poner había en algo los raro, comentarios. bebé. Hay sí, algo. pónganlo en los comentarios. Va a Bueno, pero nos pasar. hemos quedado hablando de tecnología, hubo otras cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan el Pero, parce, espérame, porque es que, o sea, yo sí tengo que decir que todos estos cambios fueron grandes. Y Sí, yo creo que sobre todo el Muy. tema de red, tener acceso a información todo el tiempo, a estar comunicado todo el tiempo y todo este tema de redes sociales, de estar así como con toda esta información todo el tiempo, yo sí creo que eso nos cambió. A la mí vida. me cambió. Y yo siento que yo tengo un antes y un después. Yo no sé la gente que nació Sí. ya con redes sociales y están Pero por eso es que estás en acostumbradas. crisis, claro. Yo. Para mí, lo más como que, perdón, que me explotó la cabeza en este sentido fue justo con estas páginas de chat en el que yo dije, es que yo me puedo comunicar con otra persona de Que cualquier, no los conozco, claro. de otro mundo, Cualquier parte del ¿sabes? mundo, sí. Ajá, y entonces estarme comunicando con ellos, esta idea de no saber cómo era la persona, de tenértela que imaginar, porque ni de chiste mandabas Ah, es fotos, cierto, es ¿sabes? Era cierto. muy difícil. Uy, Entonces era sí. como que No, te nosotros lo estamos bien locos. describían, por eso había tanta gente enferma, pues, pero como en mi cabeza era como esta posibilidad de platicar con alguien que viviera en Argentina, que viviera Sí, sí, en Colombia, ¿no? O que viviera aquí en México, pero en Chiapas, no sé, en es Tijuana. cierto, es Para mí era cierto. como Wow. Yo todavía tengo amigos de esa época. verlo. Es cierto, es cierto. Eso es cierto. Nosotros éramos bien arriesgados, la verdad, porque ahora Es uno muy le ve difícil. fotos de perfil y te hacen scam todavía. Pero, wow. Pero entonces Sí, si tuvimos el white. Sí, no, el Y2K, yo recuerdo esa ¿qué despedida de significa? año del Ay, 1999. se van a caer todos los sistemas contables del Sí, yo mundo. estaba, recuerdo estar esa despedida de año 1990, fue una despedida de año muy difícil porque mi tío acababa de morir, mi tío para mí fue una figura paternal muy importante y murió de una manera muy trágica y muy joven, a sus 33 años. Y era una de mis personas favoritas. Y murió en agosto del 99. Y mi familia, las despedidas de año siempre las hacíamos en familia y siempre ha sido como que una cena y mi mamá, bueno, toda mi familia, nos comprábamos ropa para estrenar ese día. Mi Sí, sí, sí. mamá nos llevaba a mí, a mis hermanos a comprarnos ropa, me dinos qué es lo que quieres, porque eso es para ese día. El 31 de diciembre lo despedíamos en la iglesia primero, estábamos en la iglesia, Mira, mira, entonces era claro. como que dormir. Me acuerdo que mi mamá nos ponía a tener una siesta. Era como un día de preparación y toda la cosa, y uno estaba bien emocionado por la pirotecnia y todo, pero yo recuerdo el 1999 y primero que se mezcló con Gigi Ávila, Marino Ah, sí, y todas las películas del Left Behind. sí. O sea, aquí en las películas de Los Dejados Atrás no los traumatizó. Si usted vio esa película y las ropas se quedaban en el avión. Horrible, horrible. Yo vivía traumatizado con toda esa idea del Yo, gracias a apocalipsis. Dios, me convertí después del 2000. No, 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 no. Yo crecí en la iglesia, yo viví aterrorizado con eso, pero esa despedida de año de 1999, 31 de diciembre, en lugar de hacer todas esas cosas que les estaba mencionando, porque mi tío acababa de morir, literal estábamos como que la familia está de luto, eso no había nada, no estábamos haciendo nada. Entonces fuimos a la casa del esposo de mi tía, que es el papá de mi primita, y fuimos a despedir el año en su casa y era como que una tensión, ¿qué va a pasar a las 12 de la noche? O sea, en mi Ujú. cabeza, ¿qué va a pasar? Porque yo estaba esperando que se abriera el cielo y yo iba a ver a Jesús a las 12 de la noche del 1 de enero del 2000. No, Yo iba a ver parce, a qué Jesús, así el pecadito. cielo se abrió y Jesús y yo estaba mirando para el cielo, no Oh. esperando los fuegos artificiales, yo estaba esperando a Jesús. Así como que, ¿dónde es que Ay, está? dejé de enseñarles esas cosas a los niños, por Sí, favor. por favor, eso es Dejen de violencia. traumatizar a los Eso niños. es Sí, violencia, estoy de acuerdo. violencia, punto y se acabó, violencia. Eso es Espiritual, sí. violencia. Ay, O sea, no. no hay diferencia de estar pegándole a su hijo a estar diciéndole que Cristo viene. Eso es horrible, horrible. Yo No, qué vivía, tortura, qué pecado. sí, de verdad es una tortura, fue Sí. horrible. Eso, y no solamente tuvimos el Y2K, el fin del año, el fin del mundo maya. No, pero espera, porque fue el 2002, septiembre del 2002, que fue cuando pasó todo el tema de Bin Laden y las torres.
2001, perdón. Y Tú las no. Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Yo Yo me estaba Ay, acuerdo que yo acá, estaba en acá el nos pasaron colegio y no acá nos teníamos todavía pasaron. en México, internet. ¿no? Pues fue como un rollo uy, pobres gringos, ¿sabes? No, en Colombia se hicieron, en Colombia se hicieron, Sí, o sea, fue como en Colombia fue gravísimo. Estábamos en la mitad de clases Sí, yo, y yo ay, estaba en clase. atacaron a los Estados Unidos, no sé qué, pero es que fue el corazón, o sea, es que fue Manhattan. Sí. Ellos pudieran ido a botar una cosa por allá en Nebraska, nadie le hubiera importado, pero es que es Nueva York, todo el mundo sabe el referente Y de la claro, porque ciudad. también las películas de acción, películas de superhéroes, siempre hay como, es siempre Nueva York. Entonces claro. era como ver una película en tiempo real. Y esto está Así, pasando de verdad. Y así yo es. estaba en octavo grado, que tendría 14 años, entre 13 y 14 años, y estaba en la clase de agricultura. Me acuerdo que estábamos Todos viendo. sembrando flores en la parte de afuera del salón. Estamos aprendiendo a cómo plantar flores y ¡Qué cuidar plantas bonito! que eran plantas de flores. Ay, qué Y el maestro dice, ¿qué pasó? Y todo el mundo entró corriendo al salón a ver qué había pasado. Y él tenía un televisor chiquitito en el salón y se veía así, me acuerdo ver el primer avión. Y todo el mundo pensaba que era como como que, ¿qué es lo que está Es que pasando? parecía como una película, fue horrible. Sí, sí, Eso fue recuerdo. horrible. Y recuerdo el tiempo después de eso, porque era como que ininterrumpidamente las noticias en todos los canales Así fue, hablando de lo que está diciendo el presidente, por de lo que va todo a lado. pasar, horrible. Y después tú ibas a la iglesia y entonces empezaron las revelaciones de Dios y la gente a hablar en Otra lengua. vez que Jesús viene. Exacto, es las señales de los De tiempos. hecho, a mí se me olvidó mencionar, pero cuando salió el televisor, Gigi Ávila fue uno de los, entre muchos otros, Sí. que eso era el, ¿cómo se llama? El cajón del diablo. El cajón del diablo. Luego fue el internet. Aprovecho para pedirle disculpas a toda Latinoamérica por Gigi Ávila. Un tipo en su corazón, buena gente. Y mucha gente en Puerto Rico tiene cosas muy buenas que decir del señor Gigi Ávila. Pero yo sé que traumatizó a mucha gente como me traumatizó a mí en América Latina. Perdónennos. Perdonen a Puerto Rico Yo me por producir acuerdo. ese tipo de contenido. Yo ni sé quién Era es. fuerte. No, y además que había, no, es que todo el tiempo los predicadores están hablando. Primero fue la radio, o sea, todo eso que estamos hablando, la radio, esto anuncia que Jesús ya viene y luego entonces ya les gustó la radio, entonces ya tenían emisoras cristianas. ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente en tu país fue al infierno? ¿Cuánta gente en tu país tuvo revelaciones del infierno? En mi país, eso Que fue, que es que se murieron y que se murieron regresaron. y vieron el Uf, infierno. Yo escuché cantidades. que el infierno estaba, que el mapa del infierno era la figura de un ser humano. Escuché personas diciendo que el mapa del infierno es muy parecido a las ideas ¿cómo se llama? De los Dante. anillos de Dante. Escuché revelaciones de personas que fueron al infierno y eran como, habían como muchas cuevas tipo, con una puerta tipo cárcel de barras y había cosas ahí encerradas y entonces gente que vio a Mickey Mouse. Había una que se hizo muy famosa que Sí. Mickey Mouse estaba encerrado. ¿Y qué A ese sí pasó? le creo. A ese sí le creo. Ese ¿Y qué, definitivamente. ¿Y Mickey qué Mouse. pasó? Todas las iglesias pentecostales empezaron a hacer fogatas masivas de muñecos de Disney. Sí, que, y que lo Nada. siguen Yo, Pikachu. Ay, bueno, todas picando. esas series de Claro. televisión. Pokémon. Oh, Mami, si estás Pokémon. escuchando esto, gracias a mi mamá y a mi abuela, gracias por ser inteligente, porque cuando pasó eso de los muñecos de Mickey Mouse y de Disney, yo caí en crisis y todos mis amigos, que eran todos cristianos y todos pentecostales, estaban diciendo que en sus iglesias estaban haciendo fogatas de estos muñequitos porque estaban endemoniados y no sé qué, y yo llegué a mi casa histérico, histérico, y mi mamá sin ninguna piedad me dijo, ay, deja de estar escuchando estupideces. Y mi abuela fue la que se sentó conmigo y me dijo, no, papito, no hagas caso. Hay Tan gente que linda la eso abuela. no es así. El Señor te protege. Deja de estar buscando al diablo. Mejor busca al Señor. Hay gente que lo que vive es buscando al diablo. ¿Y dónde está el diablo? No, tú buscas a Dios. Y Dios te protege de Un abrazo a todo. la abuela. Qué Sí, tan sí. Sí, linda. sí, sí. Pero Yo, espera, me- estamos hablando de cuántas veces, de cuántas crisis hemos aguantado. yo Sí, solo quiero decir algo, porque me parece, y por favor, díganme de dónde viene, porque me parece como una leyenda urbana interesante. Acá el diablo tenía una pata de gallo y una pata de mula. Ok, eso es muy No mexicano. sé, En las no mías sé. tenían dos patas de como
de cabro. Acá era una pata de mula y una pata de gallo. Porque esos Y tenía mexicanos son cola y raros. tal. Pero por favor explíquenme de dónde viene eso. O sea, no De su entiendo. necesidad de buscar recursos No, para hacer tacos. tiene que tener, Fantasía. tiene que dejar los tacos en paz. Cuidadito, cuidadito con los Está tacos. ready para hacer el diablo taco. Cuidadito con los tacos. No, tiene que venir de algún lado esta Yo leyenda no sé, pero eso urbana. parece solo en México, porque nosotros Yo no no eran sé, yo nunca había patitas de escuchado cabra. Sí, eso. solo en México, definitivamente. Bueno, México también trajo el chupacabra y esa fue otra que estaba en Puerto Rico, eso fue una crisis, estaba todo el mundo asustado con el Esa chupacabra. fue otra. Claro, el chupacabras era, yo creo que fue el mejor invento de la vida. No, bueno, pero es que también si les dijera cada cosa que han inventado. Necesitamos Sí, llegar sí, al sí, final de por esto. favor, por Entonces, favor. Venga, llegó eso. Yo no sé ustedes, pero en Colombia hubo un montón de epidemias. Me acuerdo que hubo la cosa La del fiebre pato, amarilla, la fiebre amarilla, estuvo la esta del el pato, chiku, el abrazo del pato, chikungunya, el La eso no abrazo. llegó a Puerto Rico. Porque si acá eso llegaba, tampoco. si le llamaban así el abrazo del pato en Puerto Rico, Se llamaba el abrazo del pato. Y luego eso es como sacaron, decir había otro abrazo, pero yo no el me acuerdo abrazo de cuál un era. gay. En Puerto Rico, pato, Me encanta. Me atoré. sí que necesito decirlo. Porque en Puerto Rico, pato es la manera más despectiva en la que se refieren a las personas homosexuales. Pato o pata. O sea, decirle a una Porque aquí enfermedad el como que- abrazo de un pato es Yo como, nunca entendí por qué le llamaron el abrazo del pato. no Guau. sé, ay Dios Tuvimos mío. también de dengue. De hecho, a mí me dio dengue. Dengue hemorrágico, Todavía. sí, países tropicales, dengue hemorrágico, tuvimos chikungunya, tuvimos la del pollo. Acá era la gripa de las vacas locas o algo así. Ay, sí, la de las Sí, es vacas cierto, locas. las vacas locas. Y hubo una de los pollos también. Sí, Había algo una de La la gripe ave, aviar. gripe Gripe aviar, aviar, Algunas de esas Gripe gripes aviar. aviar. Hubo la fiebre varias. porcina, La La fiebre fiebre porcina. la fiebre porcina y las varicelas. Bueno, ya vacunas también hay que ponerse, ¿no? Sí, En- mira esta, que tú me estás queriendo decir que viniste a tener un Walkman cuando tenías 23 años. Nunca tuve Walkman. Es más, Pero tuvo si vacunas. alguien dice quiere... la no tuve vacuna, pero ¡Boom, bitch! no tuve Walkman, pero me vacunaron. Yo crecí en el capitalismo extremo. Primero nos dan Walkman antes de las vacunas. Me encanta. Bueno, pero después entonces hubo la cosa esa de los mayas. Ese fue otro que Otra sobrevivimos, otro, ¿cómo se llama eso? Otro apocalipsis. Yo me acuerdo que en mi cabeza, cuando pasó esto del 99 al 2000, que me di cuenta que todo había seguido igual, que las computadoras no explotaron y que yo no me morí. Ya cuando vino esto del 2012 de los mayas, para mí fue como de que, Sí. ay, no me voy a También morir. es que en el 2012 que ¿Sabes? ya estábamos, o sea, en el 2012 yo recuerdo dónde estaba. Ya ahí tenía un título universitario. Ya era como que si voy a creer en los Sí, mayas. ya estábamos más serios. Sí. Pero también había muchas cosas de Nostradamus. O sea, también estaba la parte cristiana y también sí, estaban todas estas Nostradamus. profecías de Nostradamus. Que, Sí, que él sí. predijo que no sé qué cosa. Y bueno, Sí, no vayas ahí. Obama. Cuando Obama quedó el primer presidente negro. primer presidente negro, otro anticristo. Otro anticristo. Porque Ay, sí. obviamente, si es negro, tiene que ser diabólico. Sabemos cómo es la vaina. Y luego vino el 2015 tener la legalización del matrimonio igualitario, que eso fue otro final del mundo. Y no fue por ahí que le echaron la culpa a todas las inundaciones que luego vinieron. Mamita, en Y en Puerto Rico hay un apóstol que cuando se vaya de este mundo, Dios la tenga a fuego lento porque ha sido muy mala para el país. Su nombre es el apóstol Wanda Rolón. Ojalá y alguien le mande esto. Ojalá. Porque yo recuerdo esa señora cuando era pentecostal heavy, antes de ser apóstol, reventando lápices labiales en el altar, diciendo, Dios no te hizo con colores, y reventaba los lipstick en el altar. Y de momento, se volvió cambió. todo Y guapísima. ahora, entonces, rubia, el pelo cortito, porque también era malo las mujeres cortarse con pelo cortito, porque eso era cortarse como hombre. Y se ella hizo cirugías, ¿no? que esa mujer se ha estirado la vida.
Esa mujer no le Creo que queda se hizo piel en cirugías esa cara. Claro. estéticas. Sí, sí, Claro que se ha sí. hecho un montón de cirugía estética y en el 2015, luego de que pasó eso, predijo que iba a venir un terremoto y un maremoto para Puerto Rico y luego de eso Ricky Martin salió del closet. Entonces cuando Ay, Ricky Martin salió del closet, olvídate y canta, Puerto Rico lo iba a arropar, el maremoto que iba a venir del mar Atlántico del norte de Puerto Rico y nos iba a arropar hasta el sur. Y luego de eso, Calle 13, cantando Atrévete, salte del closet, olvídate y canta. Esto es. mira. Y para la gente que aplaude el reggaetón hoy, el reggaetón en Puerto Rico hubo un tiempo que era súper clandestino. No, también todo ese tema del reguetón, yo me acuerdo que todos dijeron, no, se acabó la música. Y yo me acuerdo que había un Sí. montón de gente que decía, no, eso no va a durar nada. No, sí. Yo sigo creyendo que se acabó la música con el reggaetón. No, yo no estoy de acuerdo, pero en todo caso yo sí creo que me daba mucha risa que ahora uno escucha clásicos del reguetón. Clásicos. No, y ahora hay una diferencia. Dime que la canción de, ¿cómo se llama? La canción de Perdóname, Mírame, Febe. mírame. No, pero esta canción de Bad Bunny, Zafaera. Diablo que Zafaera, esa canción, si tú la escuchas, yo le digo el Bohemian Rhapsody del reggaetón, porque es una canción bien larga de reggaetón, pero va como por diferentes ritmos de reggaetón que literalmente te llevan en tu espacio mental a sexto grado, séptimo grado, Ah, hasta el mira. 12. Es como ritmos que yo le llamo reggaetón nostálgico. Yo los escucho y es como que yo soy No, yo puertorriqueño. doy gracias a Dios de que eso no me cause Bueno, yo no, para mí yo lo que no. voy a responder a lo que tú estás diciendo, Febe, es que por lo menos en mi caso, aunque crecí en una colonia y pues sí soy gringo para todos los efectos, cuando yo escucho esa música, yo me disfruto la música de mi gente, de mi pueblo, de mi cultura. Hay Claro. otra gente que le gusta como esta música creada por los gringos, que algunos le dicen rock. Entonces, esa es la música que les gusta, la colonización, el blanqueamiento Sobre todo, musical. Pero diciendo espérame, eso, creo que debemos espérate, cambiarle de tema. alto, porque sobre todo lo británico, ¿sabes? O sea, sobre todo Ah, lo Bueno, porque, Latinoamérica británico. tuvo muy buen rock. porque lo hace mejor, lo Sí, hacen Exacto. mejor los y británicos. también lo mexicano. O sea, el rock al final de cuentas, Picha fascista europea mejor que la picha fascista. mira, el rock al final de cuentas, pues también viene de negros, ¿no? Entonces, yo feliz, Ahí sí, yo feliz. ahí sí la tiraste. Ahí sí la tiraste. ¿Sabes qué? Mira, bueno, continuamos. El punto es Pero que espere, no, espera, basta. Tuvimos en el 2000, ¿cuándo fue que tuvimos la presidencia número 45? 2016. Y ahí fue cuando se aumentaron los eventos históricos, como que venían Diabólicos. más fuerte y más rápido. Porque yo me acuerdo Cierto. que por aquella época comenzaron a haber muchos temas más ambientales, más Horrible. fuertes. Y luego tuvimos uno de los creo que se nos afectó tanto a todos que fue Sí. todo el tema de la pandemia. Creo que la pandemia es lo más reciente que tenemos. Siento que no hemos sanado muchos, ¿no? O sea, como que la pandemia fue Nos algo jodió que para nos siempre. movió muy, muy No, fuerte. es que yo creo que no estamos igual. De hecho, mis síntomas, por ejemplo, que he tenido de fatiga crónica ha sido después de la pandemia. A Sí, veces no, pienso que tengo COVID, ¿cómo se llama esto? COVID largo. Yo recuerdo, o sea, cuando la pandemia nos tocó, yo vivía allá en Nueva York y recuerdo estar en el trabajo y la gente hablando de eso. Y yo decía, tú sabes, la gripe porcina. O Nosotros sea, hemos visto muchas hemos visto gripas. tantas cosas que es como que otro catarro más, otro catarro más. Y ahora pues me toca ponerme la vacuna para ese catarro cuando salga. Cuando salga esa vacuna me tocará, pues ni modo. Y recuerdo estar en el trabajo y una de mis compañeras venir, yo estoy literal terminando una clase, ya yo era maestro, yo estoy terminando la clase y salgo de esa clase y una compañera me dice, Cintrón, alguien que tomó el tren desde Albany hasta Grand Central dio positivo. O sea, estamos hablando de una distancia de horas, desde la capital de Nueva York no es New York City, es Albany. Vinieron desde Albany, cogió ese tren. ¿Cuánta gente esa persona encontró en ese camino? All the way, todo el camino hasta la ciudad de Nueva York, en una de las paradas más emblemáticas y más grandes, que se llama Grand Central, y se bajó ahí. Millones de personas cruzan por ahí. Cuando ella dijo eso, yo dije, olvídate, nos chavamos.
no hay más nada que buscar porque, o sea, esa persona acaba de contagiar a los Estados Unidos, porque aparte Grand Central es como un lugar muy turístico que la gente va a tomarse fotos. Y ahí para todo el mundo. Y olvídate, cuando eso pasó yo dije, ¿Ustedes no se acuerdan cuando dijeron, ay, nos vamos un par de semanas? eso fue lo que nos dijeron. Sí, acá en México fue un puente. Me acuerdo que fue un puente, entonces fue como de que, ay, pues regresando al puente, pues ya vamos a regresar a clases normal y todo, porque yo estaba en la licenciatura. Fue como de que, ay, ya regresando al puente, pues ya vamos a regresar normal y luego, no, pues que siempre no, no, pues que más, no, pues que quién sabe cuándo, hasta que ya nos dijeron, ya todo No, el mundo. yo recuerdo, fue un viernes, cientos de maestros, todos en un salón, así sentados hombro con hombro, para que nos dijeran, nos vamos de modo virtual asincrónico, no sé si así se dice, No. asynchronous, y que tienen que hacer videos y no sé qué, y dándonos la expectativa de lo que teníamos que hacer, pero esto esperamos que dure unas 2 semanas como mucho. Y Ujú, ujú. las 2 semanas se volvieron meses y se volvió años. Y momento, aquí pasó otra cosa que se comenzó un caldo de cultivo grande. Todo el tema de la machósfera, incels, todo eso se Sí, comenzó a acrecentar ay, grandísimo. Y una cosa que me parece increíble que es todo este tema de antivacunas. Y esta gente Ah, que cree que la tierra es plana y Ujú, todos estos ujú. movimientos antiintelectuales porque todos sintieron que esto fue una cosa opresiva y que pobrecitos ¿Tú te acuerdas y las marchas porque no podían ir a recortarse el pelo? porque no pueden ir a jugar golf. Porque no podían ir a jugar no, golf, bueno, porque no podían ir al salón, al barbero. acá mataron gente por no traer cubrebocas. O sea, acá en México mataron gente por no traer cubrebocas, Fuerte, por violencia Dios. policial. Hubo un caso muy sonado de un Wow. chavito que solo fue por eso. Bueno, pero acá en México también, o sea, ahorita con lo que estaba diciendo Ana María, acá en México también la violencia intrafamiliar, Hoy no, explotó fue terrible. Sí, sí, terrible la y un violencia montón se de gente se disparó. divorció. Un montón de gente se divorció, un montón de suicidios se dispararon. Sí, 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 No, no, sí, no, pero es la que fue violencia horrible. intrafamiliar fue terrible, Sí, acá fue sí, terrible. Sí, sí. sí, sí. Acá en Estados Unidos también la violencia intrafamiliar creció muchísimo. Sí. Y la verdad es que, o sea, era difícil. Yo estaba casado con mi exmarido y estás todo el día encerrado en la casa con la misma persona sin break. O sea, yo recuerdo decirle, ok, esto es lo que vamos a hacer porque en verdad necesitamos un break. Tú te quedas en la sala, yo me voy para el Sí, cuarto y por un rato no nos hablamos. sí, era literal así. Yo trabajo de 8 a 5 en un día normal. So, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo voy a estar en el cuarto trabajando, como si me hubiese ido al trabajo. Así Y es. salgo y almorzamos juntos, podemos almorzar juntos, pero vuelvo. Porque llegó un momento en que era como que no. O sea, o hacemos límite o aquí nos escuellamos. Creo que sí fue bien distinto la pandemia, específicamente cómo la vivieron allá en Estados Unidos y cómo la vivieron acá, porque aquí en México muchas personas no se quedaron en sus casas, porque no tenían el privilegio de decir, bueno, pues no me pagan y ya, no hay ningún problema, ¿no? No, O sea, acá muchísima gente acá tuvo fue que seguir terrible. trabajando también. Ac Lo que pasa es que Sí, no, lo que pasa es que, bueno, yo como estaba en educación y Jonathan también en educación, creo Ujú. que los dos teníamos como, estamos como en otro tipo, pero aquí todo el tema de servicios, Esencial. conductores, todas las Lo- personas que transportan comida, no, todos y les tocó seguir trabajando. acá sobre todo también todas las personas que se dedican como de freelance, por así decirlo, como que tienen negocios Sí. propios y todo eso, esas personas no pararon, pero Ujú. para nada. Y tú veías a los camiones igual de llenos en COVID y no en COVID, No, porque acá no no. te podías dar el lujo, no te Acá podías dar no. el lujo de parar. Acá era como que eso es un No, no aquí, negociable. aquí te sancionaban si salías, a Sí. De menos que tú hecho estuvieras con un trabajo que era vital. de hecho, Si fuera trabajo, exacto, los esenciales. Si tú eras un empleado esencial, pues eras el único que podía estar en la calle tomando transporte. Sí podía salir al supermercado. Lo que no podía era tomar transporte público. Porque si yo tomaba transporte público y no tenía una identificación que me identificara como empleado esencial, ahí sí te metías en lío. Y ahí vino, o sea, acá en Estados Unidos, yo sé que en el resto del mundo no necesariamente pasó así o no pasó así, pero acá en Estados Unidos hubo como un despertar también de luchas por lucha antirracista el Black Lives Matter. Ese se disparó para todo el mundo. acá
en México hubo una diferencia muy grande y me acuerdo mucho porque todas estas personas que tenían justo el privilegio de quedarse encerrados en sus casas y de no salir durante la pandemia, hubo un video donde en unos departamentos se ponen a cantar Cielito Lindo. Y todo el mundo era así como que Oh, ellos cantando Cielito Lindo, como para dar esperanza, no sé qué, ¿no? Y les empezaron a llover como críticas durísimas, porque era como de que: "Ay, sí, ustedes privilegiados, ¿no? Que se se pueden pueden quedar en sus quedar. casas, que no hay ningún problema". Pero mientras nosotros, pues, tenemos que seguir saliendo, ¿no? Para seguir buscando el pan, para no quedarnos sin comer. Y creo que aquí la pandemia ayudó un montón para como este despertar de la clase social, como esta diferencia entre decir, a ver, están como los pobres y los ricos, y hay como una lucha, ¿no? Entre los pobres y los ricos. Y a mí eso se me hizo bien chido, la verdad. A mí me gustó Sí, mucho. no, yo sí creo que ver a Estados Unidos como una sola cosa que pasó durante la pandemia, es que Jonathan y yo vivimos en estados que obligan a hacer este tipo de cosas. O sea, si Ujú. a ti te veían afuera, aquí te podían multar. Eran bien estrictos, sí, eran ¿Y bien qué estrictos. terminó pasando? Lo que tú dices, Febe, mucha gente perdió sus negocios, mucha gente Sí, perdió, o sea, sí. mucha Bueno, gente se quebró, en Nueva York, pero las espérame, ratas se comían las ratas. Eso fue un fenómeno, sí, eso fue un fenómeno de la pandemia, porque al cerrar restaurantes, al cerrar el movimiento de público, o sea, no estamos produciendo la basura que se produce generalmente. para que no nos alarguemos más. Aquí hubo algo que tú dijiste, Febe, que es muy importante, que hubo un despertar social en muchos temas, que Jonathan Sí, también lo mencionó con el Black Lives Matter. Hubo varios movimientos sociales. En Colombia hubo muchísimos movimientos sociales también. Y yo sé que cierto. eso pasó en varias partes. Y luego eso tuvo una contrarreacción grande que ahora fue que tuvo un movimiento hacia, Lo que le dicen diga, el backlash. sí, diga, llamémoslo como hacia movimientos más centrados en el ejercicio abusivo del poder. Ujú. Para no vamos a ponerlo entre derecha e izquierda, no, sino formas de poder más estrictas, Que más no debería tener ni derecha ni izquierda, simplemente Abuso de o poder. sea, exacto, es como que justicia, autocráticos, sí. en contra de la justicia. Sí, entonces, o sea, fue interesante porque tuvimos una época muy difícil, de la que tú dices, Febe, no nos hemos recuperado. Y luego tuvimos todos estos movimientos sociales que incluso la pandemia los movió, ¿no? Ser conscientes de las personas que hacen trabajos vitales, esenciales, las personas racializadas, Ujú. mujeres, todo este tema de violencia, todo eso hubo muchísimas movilizaciones y luego apenas terminó este periodo fue como este regreso porque lo que les digo, ahí se estaba alimentando muchísimo de lo de la machosfera, todo lo que tiene que ver con la restricción de las libertades, Horrible. porque tener que utilizar mascarilla y todo esto, Sí, tener que de vacunarse, esto alborotó sí. todo el tema. Y creo que como que se unieron todo el tema de Quanon, todas estas se El fueron QAnon. estructurando en formas de otras formas distintas de poder y comenzaron a apoyar estas formas más autocráticas Ujú. de organización. Sí, sí, porque las redes sociales ayudaron muchísimo Yo a quiero eso. yo quiero En decir ambas algo. formas, porque no solo, perdóname, Febe, no solo en el lado de ¿cómo se llama? De las teorías conspirativas, sino también las redes Mm. sociales ayudaron también a difundir información importante y información que llegaba a la gente a la conciencia. Hubo Nosotros, ambos, ¿no? nosotros Como mismos, Ana María, sensibilización. sí, Ana María y yo fuimos parte de un colectivo que hicimos durante la pandemia porque estábamos como que hartos de lo mismo que nos movió a hacer este podcast. Estábamos como hartos de escuchar estupideces en las redes sociales y dijimos, o sea, gente, nosotros estamos en la escuela de teología, estamos haciendo todo esto, vamos a unificarnos y hacer algo. Y hicimos el té caliente, que fue muy chévere. Y la gente lo disfrutó muchísimo, que era específicamente de teología y de desmentir asuntos teológicos. O sea, las redes sociales ayudaron en ambas formas. Ujú. Y lo que Ana María dice, este asunto del backlash, que es algo que siempre sucede cuando hay algún avance de derechos humanos, algún avance en la justicia social, siempre sucede. Ahora lo que está pasando es que la humanidad está como que haciendo el backlash, que es como que están molestos porque decimos esto no es suficiente. Y ahora es como que, ustedes lo quieren todo o nada. Y entonces el país se volcó y ahí es donde empieza a ganar la superderecha en este país y todos estos derechos que la comunidad negra había avanzado, no solo la comunidad negra, sino la comunidad feminista de los Estados Unidos, la comunidad LGBT,
fue como una ola de luchas de derechos civiles que avanzó como en bloque, y ahora es como que nos están molestando y empezaron a votar de ciertas diferentes formas. Eso es como que siempre pasa, y luego del COVID hubo un despertar y ahora estamos viviendo la respuesta de ese despertar. Se pasaron. Yo quiero decir que cuando yo estaba en la licenciatura, estuve de becaria en un proyecto que le mando saludos a mi maestro Grimaldo y a Luis. Seguramente no lo están escuchando, pero gracias por hacerme participar ahí. Y este Mándales proyecto, el link y dile que lo sí, tienen que se ver los voy a completito y compartirlo para poder ver el saludo. y en este proyecto, entonces, a mí me tocaba ellos hicieron muchas, entrevistas a personas, durante la pandemia, ¿no? Y la Mm, idea era investigar qué tanto el COVID te había hecho como empático con las otras personas. Y entonces mm, te dabas cuenta, que en estas entrevistas sí era como de que, a ver, yo viví el COVID terrible, no, estuvo súper mal, pero tuve amigos o tuve compañeros que me llevaban despensa, ¿no? Me Sí, acuerdo mucho de una de las entrevistas en las que decían que sacaban sus sillitas como en un kiosquito, ¿no? Sacaban sus sillitas con distancia y se ponían a platicar entre ellos. qué bonito. Éramos comunidad. Personas que no podían salir de su casa, que eran adultos mayores, que también les llevaban despensas, ¿no? Como este tipo de cosas. Y a mí se me hizo súper bonito ese proyecto, porque entonces a mí me dio esperanza y me di cuenta que todos tuvimos así esa esperanza, Febe. Todos. y está bien padre, ¿no? Porque entonces me doy cuenta que los mexicanos, así como podemos ser bien gachos y como les decía antes, cuando nos dicen una cosa no la hacemos, pero cuando nos ponemos de acuerdo Cuando nosotros, es iniciativa. podemos llegar a lugares y podemos llegar a ser una comunidad súper bonita y súper linda y muy Sí, acogedora. sí, Y Ujú. sí, entonces en este sí. proyecto me doy cuenta que así éramos, ¿no? Que así era este rollo. Obviamente no a todos, ¿no? Pero en medio de toda esta desesperanza, en medio de Mm, todo este sufrimiento, mm, en medio de toda esta incertidumbre, porque acá en México no, las empresas no te corren, te hacen renunciar. Y mm, entonces era como, si yo como empresa no estoy percibiendo y tú no estás viniendo, entonces simplemente te detengo la paga. ¿Sabes? O sea, no te mm. voy a estar pagando más. Hubo empresas que sí, no digo que todas, pero en la mayoría era como te descanso sin paga. Sí, acá Entonces era, también. ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a sobrevivir en ese tiempo? Sí. Y darte Ujú. cuenta de este tipo de proyectos donde empezamos a hacer comunidad, donde también era como buscar oxígenos, ¿no? Cuando alguien se enfermaba, buscar Las filas y respetar eh, las filas. No, y sabes que sí, yo sí me pero acuerdo mucho insumos de eso, que médicos. hubo mucha Insumos médicos. hubo mucha solidaridad muy orgánica. S y Y yo hubo, creo Es y hubo la mucha solidaridad. gente y hubo mucha gente que se repensó si el capitalismo sí, realmente podía sí, funcionar, porque sí, dijeron, si Ujú, nosotros ujú, lo que tú dices, Febe, si nosotros nos organizáramos como sí. comunidad, ujú. Yo vivíamos, creo yo creo, Ana Sí. María, que tú has dicho en muchas ocasiones y que es muy atinado esta, y yo creo que deberíamos hablar un poco en algún momento de ese tema, pero tú has mencionado muchas veces que hay como esta antiintelectualidad, ¿verdad? Todos estos discursos intelectuales, pero también han crecido mucho estos discursos anti-empatía después del COVID. así después del COVID, Febe, Y salieron al sí, menos 3 o 4 libros de sí, teólogos o gente teólogos, que se dedica sí, al trabajo sí, pastoral horrible. hablando en contra de lo que ellos llaman la empatía La tóxica. empatía tóxica, Hay sí, empatía tóxica. sí, Según ellos, que tú no según ellos y deberías, basado en conocimiento teológico, la empatía tóxica está desbancando a la iglesia y por ende a la sociedad. Y eso me viene a la cabeza por lo que estás diciendo, Febe, que está muy atinado, también muy inspirador. Yo creo que es como, no sé quién, no recuerdo el nombre del autor de este libro, del día que volvimos a ser gente. Y yo creo que es algo que los puertorriqueños que me escuchan, nosotros sabemos lo que se siente eso más regular. O sea, cuando vino el COVID, para nosotros ese sentimiento de ser gente, de ser pueblo, no era foráneo, porque lo vimos cada vez que hay hay un terremoto, hay un huracán, hay una catástrofe de este tipo. Eso cuando pasó el COVID no es diferente. Somos un pueblo que sabe ser gente porque
pasamos por las mismas crisis juntos como gente. Eso es algo que el COVID le permitió sentir al país de los Estados Unidos, por ejemplo, por primera vez en mucho tiempo, ser gente otra vez, Ujú. unificarnos en la ciudad de Nueva York. O sea, qué cosa más conmovedora e inspiradora que todos los días a las 7 de la noche, aunque había gente que se quejara, todos los días a las 7 de la noche, todos los edificios, la gente abría las ventanas de los edificios a gritar y a celebrar a las personas, a los enfermeros, a las enfermeras, a las personas que trabajan en los hospitales. Que Nueva York se tome un tiempo para parar. Nueva York no para, Nueva York no, Nueva York vivimos de preocuparnos por nuestros propios temas, no pensamos en el otro. Pero en ese momento, todos los días a las 7 de la noche, tú escuchabas la gente dándole cantazos a la olla, podía, o sea, por las ventanas de sus apartamentos. Ver ese tipo de cosas era algo foráneo para este país y creció la empatía y la solidaridad porque de pronto el dolor de otro se parece a mi dolor. O hay otra gente que la tiene peor, como las personas que trabajan en un hospital que todavía tienen que ir a trabajar. Entonces, Ujú. los maestros se convirtieron en héroes. Sí, ahora que dices esto, acá en México también pasó, veníamos como de recuperarnos en Ciudad de México, había pasado un El terremoto terremoto, terrible sí. que fue devastador y Cierto. después llega pandemia. Ujú. Entonces, esta solidaridad se sigue viendo, porque yo me acuerdo que cuando fue lo del terremoto en Ciudad de México, que a ver, también está bien gacho y está muy, muy feo, iba a decir otra palabra, pero me contuve. Todos, o sea, aquí en México todo es Ciudad de México, ¿no? Ujú. Es Porque, y a ver, acá en Nueva York Ciudad de también. México, ajá, sí, sí, las Y en ciudades Colombia, grandes, ¿no? Bogotá. Ujú. Porque hubo otros lugares en donde este mismo terremoto también pegó durísimo, hizo un montón de desastres, pero la ayuda fue mucho menos, ¿no? Claro. Y pues claro, porque no es una ciudad Sí, grande. Me parece terrible. terrible. Pero sí, justo venimos de un lugar en el que todo el mundo se unió para levantar escombros, para buscar personas, Sí, para ofrecer ayuda y todo este rollo, y luego llega pandemia, ¿no? Y entonces, ahorita que estás diciendo de este rollo, me es muy incluso divertido la diferencia entre que tú vives, como esta escena en donde salen a las casas a hacer ruidos y como que festejar a las personas, que se dedican a la salud y tal, como algo muy bonito, ¿no? Pero acá justo era como, ¿cómo te diré? Eso de nada ayuda, ¿sabes? Este rollo de que la gente saliera a cantar Cielito lindo y, ay, sí, qué bonito, como para, ¿no? O sea, para nosotros era de eso no está ayudando. O sea, si realmente quieres ayudar a algo, haz algo, cabrón, ¿sabes? O sea, mm, mínimo usa tu cubrebocas, mínimo vete cierto. a poner la vacuna si es que, mínimo respeta a las personas, ¿sabes? La Y si distancia social. no tienes que salir, no salgas, pero deja de estar haciendo como esas cositas, que de repente sí estaba padre, ¿no? Y luego acá pusieron letreros de que todo va a estar bien, tal y tal, pero aquí era como no es suficiente, ¿sabes? Como no es suficiente. Y entonces la gente se pone, no sé si allá pasó, pero aquí todo el mundo estaba comprando papel higiénico, ¿no? Que era Sí, como para todo ¿para el qué? mundo compró papel higiénico y era como de Horrible. que, bueno, En el mundo pues entero. no acaparas, o sea, si quieres hacer algo, pues no acaparas, solo ten lo Sí. suficiente para Algo que hizo la pandemia y con eso, y yo creo que tenemos que ir cerrando, pero algo que hizo la pandemia también fue hacer a los millonarios más millonarios. Es que eso es lo que pasó. O sea, a mí sí me parece que hubo como un golpe tan duro a la humanidad, Sí, porque estamos hablando de millones de personas. Y lo que tú decías, que millones de personas que incluso ni siquiera sus propias familias les pudieron despedir, porque yo no sé en México, Febe, pero en muchas partes no te permitían ver a la persona que había no, No, muerto. no, 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 no. para nada. Nada. No podías hacer velorio. No No, podías hacer. no, no, no. Entonces, o sea, No te puedes despedir. esto fue un drama. Esto fue Sí. una cosa terrible para nosotros Muy como Sí. violento, humanidad. fue ¿Y muy tú qué sabes de violento. trauma, Anita? Muchísimo de trauma. Para los que no saben, Ana María, esquina antagónica, Ana María es una experta en trauma. O sea, ese proceso de duelo no se podía vivir. Ese proceso de cierre, porque no Además, puedes porque estamos despedirte. en esa incertidumbre que Sí, creo que es la que estamos volviendo a sentir en este momento, que es, idéntico. que es como, o sea, estamos en que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuántas personas va a morir, no sé qué, ta, ta, ta. Y claro, hubo cosas como lo que Febe está contando, como lo que Jonathan, porque yo creo que en ambos casos son muestras de solidaridad de forma distinta, pues como la gente lo Sí. encontró, digamos, en su momento y de acuerdo a sus capacidades.
pero digamos más allá, lo que a mí me mueve muchísimo es que llegamos a este punto de destrucción de la humanidad tan brutal por Ujú, algo que estaba fuera de la humanidad. ujú. Porque ¿quién puede controlar un virus? No se Ujú. podía. Y del que no teníamos conocimiento No ninguno. teníamos conocimiento ni defensas ni nada. Y luego hemos aprendido un montón de cosas, hemos visto un montón de cosas y luego vuelve como esta fuerza destructiva, pero viene de la humanidad misma hacia la humanidad y en Sí, distintas formas, sí, escalas, lo que tú dices de los millonarios, todos los movimientos antiderechos, todos los sí. movimientos antilibertades que están pasando en todo lado. Esto no es exclusivo de No un es solo exclusivo, país no. o ni siquiera de un hemisferio, eso está Ujú, pasando en ujú, todo lado. ujú. Sí. Sí, Y estamos viendo las cosas que están pasando en Irán, las cosas que están pasando en Venezuela, las cosas que están pasando en Sudán. Argentina, lo que está pasando en Sudán, lo que está pasando en Nigeria. Estamos, ¿no? Como que, o sea, porque es que esto no es Estados Unidos. Lo que quiero decir es que está pasando y en tiempo real estamos viendo, lo que ya lo hemos hablado, estamos viendo la muerte, estamos viendo la destrucción, estamos viendo todo esto causado por Preciso. humanos contra Ujú, humanos. Contra humano. Y utilizando porque lo que era lo que estaba tratando de decir de Colombia es que después de la pandemia, los millonarios se hicieron más millonarios durante la pandemia. Ujú, O ujú, sea, Elon Musk, esta gente hizo muchísimo más dinero que nunca en su vida durante la pandemia y luego de la pandemia. Entonces, cuando pasa la pandemia, esta misma gente que súper enriqueció del asunto, utilizaron la misma pandemia para voltear, como dirían en Colombia, la arepa y convencer a la gente de lo que tú viviste, no es lo que tú viviste. Lo que tú viviste, yo lo voy a cambiar y voy a añadirle esto y esto y esto y te voy a decir que es culpa de los inmigrantes, es culpa de que la gente que estaba en el poder eran de color, es culpa de que de la izquierda, es culpa de estar regalando cosas al pueblo, cosas así, y volvieron al, o sea, y, y cambiaron al pueblo con este discurso de, yo no sé si ustedes recuerdan y tengo que mencionarlo con, perdón, pero tengo que mencionarlo. Cuando la pandemia empezó, estaba el presidente Trump en su primer turno y le preguntaron algo y él dijo, no, es que lo que tenemos que hacer es dejar de hacer pruebas, porque si dejamos de hacer pruebas, los números van a bajar. los números van a bajar. Entonces, obvio. Y esto va a ser como una ola y se va y desaparece. Así como milagrosamente va a ser así, ¡up! Y desaparece. Y entonces, con ese mismo discurso anticiencia, anticonocimiento, antirrealidad, antihechos, volvió a ganar. Entonces, es como esta misma gente que se Ujú, enriqueció, es la misma gente entre Elon Musk y Jeff Bezos le dieron a Donald Trump un billón de $1.000 millones para su campaña, solo ujú. entre esos dos billonarios, que se super enriquecieron durante la pandemia, que también utilizaron la ciencia para autoenriquecerse. Y ahora, Y ahora tenemos la inteligencia artificial. O sea, es como que, es que además, o sea, lo siento, yo sé que mucha gente que utiliza inteligencia artificial, la inteligencia artificial está acabando el planeta y está clavando. acabando, bueno, también está Se lo está acabando clavando. especialmente en las áreas que son más empobrecidas y donde hay Sí, muchísima agua, que es Latinoamérica. es cierto. No nos dio tiempo de hacer el jueguito. No nos dio tiempo. Yo creo que este va a ser más bien como 2 Prendimos, episodios, nos prendimos yo creo. muchísimo. O sea, esto fue No nos dio tiempo de hacer el jueguito, pero la próxima semana le prometo que lo hacemos. Muchas gracias, mi gente, por estar con nosotros. Sé que este tema es muy importante y también ha sido un tema de muchas emociones porque así como para nosotros ha sido traumático. Pero espere, por favor, ya no quiero vivir más momentos históricos. Se acabó, sí, ya, 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 Por favor, ya, basta. yo basta, quiero una vida basta. tranquila. Sí, sí, Pongan en los comentarios si se nos olvidó algún momento histórico. por Pónganlo, favor, Seguro se nos olvidaron pónganlo. un montón. Sí, seguro, se nos olvidaron un montón. de una, Pónganlo. sí, sí, compartan los momentos históricos que se nos hayan olvidado, me encanta eso. Y de verdad, sí, ya no queremos vivir momentos históricos. Una Basta, vida simple, basta. sencilla, tranquila. Sí, Tranquila, sí, 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 tranquila, podamos- serena. sí, donde podamos borracharnos felices y seguir caminando. ¿Ustedes se acuerdan cuando todo el fascismo se organizó y se levantó y pasaban todas esas Sí, cosas? No, sí, algo del pasado, algo así como que, ¿recuerdan?
Y por favor, necesitamos paz. Y para lograr esa paz es importante que usted se informe. Y por eso estamos nosotros aquí, porque pues es nuestra opinión, pero no solo es nuestra opinión, a mí me enriquece y no solamente me enriquece, en mi país dicen que uno tiene que ser echón, uno tiene que decir las cosas y dar crédito. Y la verdad es que a mí me encanta la bendición que me ha dado la vida de tener amistades con el nivel de intelectualidad e inteligencia y capacidades que como estas dos seres humanos, mujeres que tengo aquí en este espacio. Eh, Aquí pues sí, nosotros damos nuestra Bendecido y opinión. afortunado. Hashtag Sí, bendecido y afortunado. hashtag bendecido. Y esta gente, y sí, aquí estamos relajando y es verdad, la pasamos bien y nos reímos, pero usted está hablando con una abogada, socióloga, teóloga, experta en trauma y está hablando con una psicóloga también en trauma y está hablando con este tipo que está aquí, experto en ser gay. Venga, pero yo sí quiero decir, cuando la gente diga, ay, pero ¿a qué se refieren con esto de que están viviendo momentos históricos? Todos estos momentos históricos que estamos viviendo, incluyendo cosillas que tienen que ver con el Viva Key, los hemos leído en libros. Y Sí, yo nunca pensé que yo lo fuera a vivir en mi jamás, propia vida. jamás, Y vemos los patrones y vemos todas las jamás. cosas, los comportamientos, los discursos, lo vemos al pie de la Sí, letra. Yo sí, lo que quiero decir es que lo más que ustedes pueden hacer Toca, es invertir en su red de apoyo. sí, Tengan amigos, tengan amigos. Bueno, sí. tengan amigos, inviertan en su red social. Por Ujú. favor, sean conscientes de que necesitamos gente a nuestro lado, así como yo tengo también a estas dos Comunidad. personas increíbles. aquí Hagamos comunidad. nosotros estamos armando comunidades virtuales. Esta es una, Ujú. tenemos también una Escribir, comunidad con esquina antagónica. Hay que inviertan, conectarnos. Sí, por favor, inviertan, conéctese inviertan. con gente que usted conoce, busque gente que hable desde el corazón, desde la ética, desde el amor, desde la equidad y creamos comunidades porque esa fue la forma en la que sobrevivimos el COVID. Esa es la manera en la que hemos sobrevivido, en la que yo sé como puertorriqueño sobrevivir catástrofes, momentos difíciles de crisis, Mm. llámele huracán María, aunque yo no estaba en Puerto Rico, pero Puerto Rico así sobrevivió, literal, Puerto Rico tuvo huracán María, terremotos y COVID. Fue así uno tras del otro. Y la manera en la que Puerto Rico sobrevive es bailando, pero bailando en comunidad. Hacemos un party. Por eso ese disco de Bad Bunny es tan importante para nosotros. Es precisamente porque nos recuerda ese tiempo en el que no solamente volvimos a ser gente, sino que volvimos a nuestras raíces, volvimos a ser felices, aún en medio de la dificultad, aún en medio, porque en comunidad encontramos, Jonathan aprovecha cualquier momento para claro, hacerle publicidad claro, Bad Bunny. claro, al Bad Bunny. para educar a la gente que prefiere la música gringa sobre la nuestra. Bueno, Bueno, mi pero gente, también quiero decir que, como dice Calle 13, Estos son 2 Latinoamérica es un episodios. pueblo sin piernas, pero que pero que camina. camina. Qué lindo. Y eso también es reggaetón, para que sepa. Me Sin vale. reggaetón no hubiese Calle 13. Me encanta Calle 13, Muy bien. solo Calle 13. René Pérez, el papá de Bad Bunny, porque René Pérez caminó para que Bad Bunny volara. Bueno, mi gente, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, dele like, dele share, comparta con gente y no olvide ponernos en los comentarios que si se nos olvidó algún evento histórico, por favor pónganlo por ahí. Chao, chao, mis amores. Chao, chao. Hasta la Bye. próxima.